Muchas gracias por estar aquí. En esta ocasión vamos a darles alguna información que ustedes podrán trasladar a la ciudadanía y decirles que el documento único de identidad es un documento confiable y que los datos de la ciudadanía están protegidos en este registro por la labor realizada por todas las direcciones del registro. La auditoría de la Corte de Cuentas tocó el periodo 2012-2014, pero como ustedes podrán observar, la información contenida en la misma auditoría va más allá del año 2012-2014. La auditoría viene desde el año 2001. La información que la Corte de Cuentas señala data desde el año 2001. Por lo tanto, da una inquietud, ¿verdad?, de que siendo la auditoría desde el año 2012 al 2014, los datos que ellos están auditando son desde el año 2001. Por lo tanto, no son datos recientes, ¿verdad?, no es información reciente. La auditoría lleva un proceso y ahora estamos en la fase de defender nuestro trabajo y la integridad del registro, no de este año, no de hace 2 años, sino que desde el 2001 en la Cámara de la Corte de Cuentas de la República. El periodo, el proceso no ha terminado, ¿verdad? Estamos, como quien dice, en tránsito, pues, defendiendo nuestro trabajo, nuestra posición. Hemos emitido a la fecha 13.721.251 documentos únicos de identidad. Este es el dato histórico. De esto le pertenecen a 5.624.777 ciudadanos. Y la Corte de Cuentas en su auditoría nos señala 376 casos, ¿verdad?, que ellos consideran que son DUIs duplicados, cosa que no es cierta. Entonces imagínense en un universo de 13.721.251 DUIs, ¿cuánto es el 000, ¿verdad?, de inconsistencias? Y de esto nosotros hemos demostrado que 297 casos son homónimos, 49 casos fueron trámites anulados y nunca entregados 2 documentos. Y ambos casos anulados, y todos los casos tienen suspensión administrativa. Por lo tanto, de estos 79 casos, ninguna persona ha tenido 2 documentos de identidad, aunque sí tuvo 2 números asignados, a lo que la Corte de Cuentas dijo que el registro había tenido que anular un número, cosa que es cierta, ¿verdad? Pero anular un número no significa que la persona haya tenido 2 DUIs. Y esos DUIs anulados pertenecen en su mayoría al año 2003. Allí pueden acercarse y ir a constatar cuándo se emitió el primer documento único de identidad. Ahí están los 376 casos, ¿verdad?, cuántos se emitieron la primera vez y cuándo fue que hubo una reposición, una renovación o una situación de estos, en qué año. Por lo tanto, los 376 casos no son del año 2012 al año 2014, son, como les digo, desde el año 2001, que me gustaría que ustedes mismos lo constaten, porque yo creo que no se vale que se quiera desprestigiar la confianza de un documento que nos sirve tanto cuando se están diciendo cosas que no son, ¿verdad? Hubo 79 DUIs con problemas que son, como les digo, desde el año 2001, en un universo de 13 millones de documentos emitidos. El otro aspecto importante es señalar que también señala la Corte de Cuentas que hay
una cantidad de huellas capturadas que aparentemente una misma persona tiene un DUI con huellas diferentes. Entonces es importante que ustedes sepan que en un inicio el documento único de identidad, cuando ustedes fueron a sacar su documento, solo se capturaban 2 huellas, ¿verdad? En la época de DocuSal. Cuando la persona llegaba a una renovación o a una reposición, volvían a capturarle las 2 huellas para comparar. Pero si había algún problema en la huella, entonces capturaban otros dedos, las huellas de otros dedos. Y entonces le ponían un número diferente. Por lo tanto, nosotros le hemos dicho a la Corte de Cuentas que no es un error, sino que fue un procedimiento que en ese momento así las autoridades del registro del año 2001, 2002, 2003 así lo consideraron, que el procedimiento iba a ser ese. Ahora, con la nueva concesionaria, como ustedes saben, se capturan las 10 huellas. Por lo tanto, ahora ya solo existe un número de áfices y un número de DUIs, pero antes no, antes existía esa inconsistencia. Entonces la pregunta es, ¿por qué sale esto ahora y no salió antes? ¿Por qué si la auditoría es del 2012 al 2014 salen inconsistencias, errores superados ya desde el 2001, salen ahora en esta auditoría? Entonces son parte de las inconsistencias que ha tenido la Corte de Cuentas, aunque como les digo, nosotros confiamos en que va a privar en esta situación la institucionalidad y la verdad. El otro tema importante son algunos señalamientos que nos han hecho de equipo, que se dice 871 equipos informáticos que no han sido utilizados, los cuales provienen de la donación de DocuSal. Cuando el contrato terminó con DocuSal, ellos tenían por obligación que donar sus equipos. Esos equipos ya tenían un tiempo de uso. Cuando vinieron al registro, que eso fue en el año 2011, los dieron al registro, se utilizaron algunos, otros ya están en obsolescencia. Por lo tanto, estos 871 equipos no utilizados, es cierto, pero la Corte de Cuentas no trajo un técnico para ver el estado en que se encuentran ese equipo. El estado no es apto, ¿verdad?, para ser utilizados en el registro, que debemos de tener cierta tecnología importante, ¿verdad?, para resguardar la seguridad del mismo documento único de identidad. Entonces, de estos 871 documentos, fíjense, hay laminadoras de carnet del DUI, lectores de huella del DUI. ¿Cómo cree la Corte que nosotros vamos a utilizar laminadores de DUI? Pues si esa es una tecnología que dejó DocuSal, pero que nosotros no la podemos utilizar. Entonces no es cierto pues que no se esté utilizando equipo informático que esté en buen estado. Hay algún equipo que sirvió para hacer documento único de identidad que no se puede utilizar porque el registro no hace documentos de identidad, ¿verdad? Lo hace la concesionaria. Entonces esos están resguardados, ¿verdad? Y otro equipo que estamos pues procurando su donación. Hubo otro equipo, que es un equipo donado por el BID, que para su utilización estaba condicionado al desarrollo de un programa. Entonces, cuando vino aquí la auditoría de la Corte de Cuentas, todavía se estaba desarrollando el programa, por lo tanto, no podíamos utilizar el programa, los equipos, sin que esto tuviera el programa desarrollado, porque esa era la finalidad. Por eso encontraron el equipo guardado, ¿verdad?, no utilizado, porque todavía estaba la consultoría
realizándose. Yo he pedido una constatación de si hay algunos DUIs, expedientes de DUIs que no tengan la documentación completa. Y a mí se me ha informado y se ha certificado que los documentos que se accidentó un transporte de Mühlbauer y se incendiaron, que fueron, licenciada Barrios, 375, y esos documentos, 370, todos fueron recuperados. ¿De qué forma? Cuando viene la nueva concesionaria, pasamos del expediente físico en papel, pasamos a un expediente digital. Entonces es cierto, hubo un accidente, eso fue en el 2011, ¿verdad? Y fíjense, la auditoría es del 2012, pero fue en el 2011, se incendió, ¿verdad? No se perdieron, sino que se incendió. Entonces, como tenían expediente físico y expediente digital, entonces el expediente digital se conservó y existe en el registro, su expediente digital. Y también la misma concesionaria fue a buscar y completó el expediente físico, el cual existe en el registro. Por lo tanto, no es cierto que no exista respaldo de expediente, ¿verdad? Eso no lo dice la auditoría, ¿verdad? Eso se lo inventó el Diario de Hoy. Entonces yo creo que es importante saber que el documento único de identidad tiene que ver con la seguridad de todos y cada uno de nosotros, y que no es positivo que en estas circunstancias, siendo el documento único de identidad un tema de nación, nos dedicamos a desprestigiarlo. Una auditoría es algo positivo que nos ayuda a mejorar. Nos ha señalado la Corte de Cuentas que teníamos desde el año 2006, faltaban más de 40 manuales que no existían, o estaban incompletos, o estaban que había que revisarlos, o no existían. Y ahora hemos cumplido, ¿verdad? Nos faltan 3 manuales, pero la Junta Directiva ha aprobado todos los manuales, incluyendo el programa la comisión que le da seguimiento a la concesionaria, y hemos hecho 2 auditorías, ¿verdad? La auditoría de obsolescencia de equipo en Mühlbauer, que terminó en noviembre, y la auditoría de tiempos, que también se ha hecho. Y ahí vamos como creciendo y vamos estableciendo una mejor forma de trabajo. Y es importante que ustedes conozcan que hay aspectos, como les digo, que fueron realizados o no se realizaron en su tiempo. Esta auditoría se da cuando yo tengo 3 meses de haber venido a este registro. Por lo tanto, se señala que no, el director de informática no pidió recurso humano. Pues sí, cuando yo vine ya hasta el presupuesto ya estaba entregado, ¿verdad? Entonces hay cosas que es bueno saberlo para ver que es, como les digo, un proyecto de nación, y que los funcionarios debemos de responder por nuestros actos, los funcionarios actuantes. Por lo tanto, como les digo, estos 376 DUIs, sus problemas que se dieron desde el año 2001 en su grueso al año 2003. ¿Verdad? ¿Quiénes eran los funcionarios actuantes de esa época? ¿Por qué hubo estos errores? Pero a la fecha el registro es responsable, y todos aquellos documentos únicos de identidad que tienen problemas, podríamos decir, de no coincidencia, de partidas de nacimiento, etcétera, pues esos documentos
son administrativamente como puestos en receso, administrativamente se anula uno, ¿verdad?, para que no tenga circulación, pero nuestra ley y nuestra base de datos es consistente, y fíjense que nuestra ley en el artículo 4 lo especifica. El número de DUI es correlativo, no pueden haber saltos, no pueden reasignarse. Por lo tanto, si en un momento por un problema en 13.721.000 DUIs hubo un problema con un DUI, no se puede sacar de la base de datos. Allí va a quedar ese DUI administrativamente suspendido administrativamente, pero no se puede borrar, y eso es bueno, y es bueno porque ahí está como el rastro de lo que pasa. El Registro Nacional de las Personas Naturales no tiene la competencia de hacer padrón electoral. Esa es una facultad del Tribunal Supremo Electoral. Nosotros enviamos la base, ¿verdad?, que es la base del registro, pero también este padrón es acumulativo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que hay elecciones no se mandan los 5.624.000 DUIs de ciudadanos, se mandan los nuevos, ¿verdad?, los que se hicieron de la última elección a la siguiente elección, que se entregan por entregas. Ahora estamos cada mes, ¿verdad?, entregando al tribunal los nuevos DUIs. Por lo tanto, si hay un DUI, un número repetido, ese queda ahí en la data. Nosotros hemos sido responsables de ponerle que ese está como administrativamente suspendido, ¿verdad? Ya será función del Tribunal Supremo Electoral sacarlo de su padrón, porque nosotros, como les digo, no podemos sacarlo de la base de datos, porque la misma ley nos obliga a tener una base de datos con números correlativos y no anulados, para garantizar la transparencia del misma base de datos. Como dice, realmente no se puede eliminar ninguna información que se almacena dentro de la base de datos. Y precisamente como lo mencionaba la licenciada, igual la base de datos del DUI es la base para formar el registro electoral, ¿no? Es función del Tribunal Supremo Electoral la conformación de su padrón, ¿no? Ellos realizan depuraciones extras a las que el RNPN tiene la facultad, que en este caso es solo la depuración de las defunciones. Y de igual forma se le actualiza al Tribunal Supremo Electoral los DUIs, que en este caso, para el caso de duplicidades, se suspenden administrativamente o de alguna forma se les dicta alguna sentencia jurídica. Y es el Tribunal Supremo Electoral quien tiene que hacer la depuración, ya que en la base de datos del RNPN pues sí se depura de esa forma. Pregunta. ¿Hay alguna inquietud? Así como lo habíamos dicho. Solo para que sea claro, mientras se daban los 376 problemas de 2001-2003, no estaba en Bauer como empresa para eso, sino que estaba Torusai, solo para aclarar. Así es. Sí. Antes. Mire, de acuerdo a lo que se ha leído y podido investigar, hay personas que tienen una misma foto y dos números diferentes. ¿Es cierto esto o no es cierto esto? En esos casos del 2001 al 2003 que se dan homónimos, pero lo que se ha dicho es que lo que hubo es asignación de un número de DUI, de acuerdo a la persona se le ha asignado dos números en algunos casos, pero fue en ese periodo de tiempo, ¿verdad? No fue en el periodo de la actual concesionaria. Actualmente existe una verificación por medio de lo que se llama AFIS, que es el sistema de huellas donde se capturan las dos huellas
y nos aseguramos, el registro se asegura de que ese documento pertenece a esa persona que está obteniendo ese DUI. Sí, que en efecto, tal como lo mencionaba la señora presidenta, sí se ha generado quizás un doble número de DUI a una misma persona, pero eso se ha quedado a nivel de sistema. La impresión de ese documento, el proceso de obtención de DUI está conformado por el tema del registro, el tema de la emisión y el tema de la entrega. Muchos de estos casos fueron detectados en la entrega, en el tema de la emisión, que se generó el número, pero el mismo no se entregó, quedó dentro de nuestra base y el mismo le fue asignado una suspensión administrativa, cuyo objeto de suspensión administrativa es detener los efectos de impresión y de circulación de este documento. Entonces quizás por ahí puede serle su pregunta en cuanto a que exista una misma foto con dos números de DUI diferentes, más la circulación se ha detenido con el proceso administrativo de suspensión. ¿Qué garantía tenemos los salvadoreños de que el sistema AFIS funciona correctamente cuando se ha criticado y se ha mencionado incluso que no está, tiene la empresa Mulbauer, no está registrado ni siquiera en la base de datos del FBI y que era una exigencia que estaba contemplada por la base de licitación del proyecto? Sin embargo, a esta empresa no se le exigió y es una de las deficiencias que tiene el proyecto. Se hizo la base de licitación, se establecía que la información que daba los requisitos de la AFIS debería de ser una información comprobada. Sin embargo, en el caso de esta empresa eso no fue posible, incluso no está en la base de datos del FBI. Confírmemelo. Bueno, yo no sé, tengo que, no sé, de alguna forma preguntar al FBI, pues porque no tengo yo esos niveles de información. Lo que sí les puedo decir es que la Corte de Cuentas no ha señalado ninguno de esos aspectos. O sea, el sistema, es que lo que pasa, mi pregunta va en este sentido. El sistema AFIS, que es un sistema de identificación de huella dactilar, lo que hace es corroborar de quién se trata la huella digital. Pero entonces, y si ha pasado esto, ¿es el sistema ha fallado? Como le repito, si usted ha escuchado lo que se ha explicado, los 376 DUIs corresponden a la época de Docusal, 2001 en delante. La otro aspecto es que, según una nota que yo tengo del señor Valdivieso, es un AFIS que se supone que ellos han ido a depositar al registro en febrero del año 2015. Por lo tanto, nada tiene que ver con Mulbauer, que fue una licitación en el 2011, 2010, 2011. La licitación estuvo apegada totalmente a términos. Bueno, yo no estaba cuando se licitó eso. Lo que yo le puedo decir es que hubo una apelación de esta misma empresa y que se declaró que no tenía la razón. Eso es lo que yo le puedo decir. Porque como estamos hablando sobre lo que es el informe y ahí no menciona nada. No estoy saliendo del tema porque tiene que ver con el tema que es el registro. Como usted sabrá, yo he venido en el año 2014, ¿verdad? Pero ahí están documentos donde se establece que, no quedando a gusto porque ellos no ganaron la licitación, entonces apelaron, hubo un procedimiento y no les dieron la razón. Presidenta, el informe también señala o recomienda el aplicar una serie de sanciones, incluso habla de una multa de $61,000. ¿Por qué no se han aplicado estas sanciones o si ya se están haciendo? Bueno, en la misma, como ustedes tienen acceso, ¿verdad? Porque tiene el informe, allí ustedes pueden encontrar la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Yo ya se lo expliqué. Fueron 375 documentos
no extraviados, sino incendiados en un accidente, caso fortuito, de los cuales, como ahora con la nueva concesionaria hay un expediente digital que antes no existía, lo que se quemó fue el papel, pero quedó el documento digital. Mas, sin embargo, la empresa recuperó el documento, el expediente en papel, y el registro los tiene resguardados. Por lo tanto, si una empresa actúa de buena fe y no hay daño para el registro, porque allí tenemos los documentos, tenemos los expedientes, es bien difícil sancionar, ¿verdad?, cuando las personas han respondido y han recuperado los expedientes. Lo que nosotros estábamos obligados a hacer era a iniciar e instruir un procedimiento sancionatorio. La opinión de los auditores es que nosotros debimos haber sancionado, pero nosotros instruimos el proceso, recabamos la evidencia y concluimos que no había motivo para sancionar. Pero el proceso en sí se instruyó y se finalizó y se concluyó que no se le iba a sancionar. Ellos, los auditores, eran de la opinión de que sí había que sancionarlos y hasta hicieron números y concluyeron en cuánto debimos haberlo sancionado. Pero esa es su opinión. La opinión de la administración era que con la evidencia que recabamos no había motivo para sancionar, pero que iniciamos el proceso, sí se inició y se finalizó. Hace mención al extravío, o mejor dicho, a la destrucción de esos documentos de sino que también habla algo bastante concreto, que mediante la presidenta de la institución señala se asigna por escrito las funciones a la comisión de seguimiento del contrato relativo a la emisión y entrega de DUI, entre otras cosas. Son una serie de recomendaciones que en dicho documento se hace. Muchas gracias, porque era lo que yo había explicado, pero que hay que extenderse más. Les decía que son más de 50 documentos que o había que revisar o había que crear, y que ya los hicimos y la Junta Directiva los aprobó. Uno de esos documentos es el de seguimiento al contrato, el cual hay una comisión y se está haciendo. Incluso les dije que habíamos hecho, después de la auditoría, 2 auditorías a Mühlbauer, una auditoría de equipo y una auditoría de tiempos. Entonces, tenemos los documentos, ahí están las manuales y hay un procedimiento, una comisión para darle seguimiento al contrato. Muchas gracias. Gracias a ustedes por